referimos a cualquier tipo de evidencia. Una fotografía se considera documento, una video, una foto, un PDF, un Word, un PowerPoint, todo elemento que pueda yo subir a la plataforma o a la unidad hermenéutica tiene que ver con esta parte con el término de documento. Para TI cualquier archivo es un documento. Bien, entonces, para quienes no tuvieron la oportunidad de conseguirlo, en la página no busquen sitios externos para bajar el software. Se baja directo de la página, así no se aseguran de que no entren cosas raras a sus computadoras. Y cuando ustedes le dan clic en bajar la versión de prueba, les permite bajarlo para Windows y para Mac. A mí me gusta mucho más la interfase, la forma como se comunica en Windows. No, la de Mac es más sencilla, pero tiene otra lógica. Y cuando ustedes llegan aquí, además de que les piden sus datos, les van a pedir, entre otras cosas, pues esto, sobre todo su nombre y un correo electrónico. Y después de eso lo que hacen es simplemente bajarlo. Pareciera que van a hacer la compra, pero cuando ya lo bajan simplemente le ponen que es modo de prueba y ya no pasa nada. Por cuestiones de tiempo sugiero no hacer el ejercicio y más bien lo aprovechemos en compartirles una computadora en la que podamos mostrar todo el proceso. Y vamos a hacer un ejemplo de cómo, digamos, el poder que tiene el Atlas TI para hacer el análisis de datos cualitativos, o el análisis cualitativo de los datos, para ser más preciso. Bien, antes de empezar ya con el software, el día de ayer hicimos un ejercicio tomamos un artículo y sobre ese artículo lo plasmamos en un espacio de análisis que es esta hoja rotafolio, donde se dieron cuenta, bueno, en una parte organizamos el texto, le pusimos algunas fotografías que consideramos que hacían alusión al título o al contenido del artículo, y empezamos un ejercicio de codificación. Y vamos leyendo, y mientras vamos leyendo, aunque le vamos leyendo línea por línea para ser conscientes de cada una de las palabras que se expresan ahí, y en la sensibilidad que va desarrollando el investigador cualitativo, de repente se da cuenta que hay una frase que le genera inquietud, le hace ruido, o una frase que es muy profunda, o un término que de repente está como que le evoca alguna experiencia. Lo que hace es marcar esa parte del texto, como lo hicieron ustedes ayer, ¿no? Dicen, a ver, en estas 4 o 5 líneas hay algo interesante. Y como está interesante, yo le asigno una palabra clave que le llamamos código. Y ese código, cabe la posibilidad de que cuando vea otro documento, en el propio documento puede encontrar otro texto, otro párrafo, otras frases que me evoquen o me hagan alusión a ese código, y entonces le voy marcando vínculos o le voy marcando, digamos, estos puentes para saber que cada vez que yo encuentro un código, si sigo la ruta me va a llevar a una parte del texto. Ese es en el ámbito artesanal. Las fotografías que ustedes pusieron alrededor, se supone que como hacen alusión, es posible que toda la fotografía las lleve al mismo código, pero cabe la posibilidad de que si centramos nuestra mirada en una parte de la fotografía, quizás ese código que diga quizás exclusión me lleve solo a una parte de la fotografía y no a toda. A lo mejor ahí veo que hay una niña o una mirada de un docente o una docente que pareciera que con cierto desdén está alejado de la niña. Pensémoslo de esa manera. Entonces, a lo mejor este término de exclusión, le agarro una línea y la llevo hasta la fotografía. Les voy a pedir que tomemos 5 minutos, no más de 5 minutos, para que vayan trazando unas líneas desde el texto, algunas partitas del texto, hacia apartados de la fotografía. Y cuando lleguen al apartado, no sé si es toda la fotografía o una parte, marquen en círculo solo el apartado de la fotografía y consideran que hace alusión
a alguna referencia o alguno de los códigos que ustedes pusieron, por favor. Con eso vamos a cerrar ese apartado y vamos a hacer un ejercicio todavía artesanal y nos movemos ahora al software. Les pido por favor que hagan eso. Si es una fotografía, si no es una fotografía, entonces hacemos esta parte poner un círculo para que sepa que no es la verdad, porque vamos a hacer Si yo le digo que me describan un poco la pared, dígame cosas por la pared. Verde, es lista y verde. ¿Algo más? Cuando ya me lo dijo de manera que es lista. Yo me acerco, pero en este sentido de observar, intentar sin prejuicios, sin observar, lo que me voy a dar cuenta es que en la medida en que me voy acercando deja de ser lisa. Y entonces empieza a ver una serie de texturas y una serie de grietas que no veo a la distancia hasta que no me veo la población. Y cuando veo aquí quizás no eran manchas, era otra cosa. De tal manera que cuando yo voy a hacer un proceso, digamos las competencias descriptivas de una persona estriban en ir tomando distancia. Cuando voy aquí, además la textura es, y la toco, y además cambia de color, ¿verdad? Que no son manchas. Ya no son manchas, miren lo que me dijo. A la distancia eran manchas, y era lisa. Cuando yo me voy acercando, no es tan lisa y no eran manchas. Entonces, hay maestros, hay jóvenes, nosotros mismos, cuando vamos a describir un documento, cuando nos vamos a hacer la descripción de una variable, por ejemplo, lo que empezamos a decir es, fuimos a practicar en una escuela chica o pequeña, y pensamos que con eso ya decimos todo y el otro me va a entender.
lo que es pequeño para lo chico, desde lo que describió ahí para usted y lo que es para mí, pues a lo mejor chico es mi ranchito que además son 3 hectáreas y siento que está chiquito. Pero si me dice que va a una escuela en la que solo tiene 2 salones, que escasamente tienen una dimensión de 6 por 4, donde hay 14 butacas, ya no tiene que decir que es chico o que es grande. Está haciendo más vivencial su descripción. Y al hacerlo más vivencial, transmite el sentido a quien lo lee de estar caminando ese salón de clase. Por eso nos cuesta tanto trabajo a los estudiantes y a nosotros muchas veces mismos armar un artículo, porque lo reducimos a adjetivos que son muy generalizados. Entonces, igual fue una escuela chica, híjoles, es que ya acabé, ya me pidieron 4 cuartillas y yo lo termino en medio párrafo. Claro, porque no vamos utilizando no vamos potencializando nuestras competencias descriptivas. Si yo digo que en la medida en que me voy acercando a la escuela se percibe un entorno de alegría en el que los niños van llegando de la mano con sus mamás y al soltarse se percibe el sentimiento de rompimiento y el dejo de abandono de la madre hacia el niño, por lo tanto, por lo cual se queda llorando, me puedo aventar 3 páginas nada más para escribir que se despidió la mamá del niño, ¿no? Mientras se eriza la piel del otro niño, que además provoca un sentimiento en el otro que también se pone a llorar. Y no, nosotros decimos, pues las mamás dejan a los niños y unos lloran. Y ya pensamos que con eso vamos a transmitir todo lo que se vivió en 3 minutos. Y eso de 3 minutos nos da para 3 cuartillas. No sé si me explico. Entonces, la capacidad de descripción va en la medida en que vamos viendo detalles. Lisa y verde. Ni tan lisa, ni tan verde, y no eran manchas, porque mi sensibilidad para observar me va viendo que cada paso que doy, esto va cambiando. Y si apago la luz, esto ya no es ni tan lisa ni tan verde y empieza a ser más oscura, porque el fenómeno, aún un fenómeno, en el día se ve diferente que en la tarde o en la noche. Y esos elementos tienen que estar jugando en el sentimiento muy a flor de piel del investigador. Porque si no terminamos en hacer generalizaciones. Vean las tesis de muchos de sus jóvenes. Y la escuela estaba sucia. Pues de lo que es sucio para usted, no sé si es sucio para mí. Si me dice que la escuela se queda después de que tenía las bancas bien arregladas o ordenadas, al término de la clase, algunas se caen, la basura está desbordando, unas cajas. Entonces me faltan hojas para escribir. Hay varias cosas que tenemos que trabajar. Adjetivos y adverbios. De repente un adjetivo general, ¿no? Está sucia, pero está muy sucia, está extremadamente sucia, está bonita, está extraordinariamente bella, impecablemente limpia, y entonces ese tipo de va matizando. Limpio tiene una serie de matices, ¿no? Si nada más digo limpio, pues ¿qué es limpio para el otro? Si voy describiendo limpio con algunos adverbios y además voy poniendo evidencias de lo que significa limpio, entonces transmito al lector el sentimiento de haber recorrido conmigo la práctica. Y que no es necesariamente que el adjetivo limpio termine quedando ahí, sino que a través de la propia descripción tan vívida, logro decir, seguramente es una escuela limpia. ¿Me explico? Si alguien nos regresamos a Antoine de Saint-Exupéry en este maravilloso libro Le Petit Prince, ¿no? El Principito, ¿qué decía? Para un hombre rico no entiende que yo le diga que conocí una casa con geranios y unos árboles y pintada y unas ventanas. No la alcanza a dimensionar. Pero si le digo, es que vi una casa de €1 millón, dice, debe ser muy bonita, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que, sobre todo en este trabajo, es las partes, esas sencillas, esas que no se perciben, pero que al leerse estremecen. No es lo mismo los niños lloran que describir de manera muy vívida con unas palabras que a veces podemos llegar, por supuesto, a trabajar en un lenguaje que se ha perdido. En ese lenguaje del maestro decimonónico y del maestro del siglo XX, que tenía un lenguaje poético, y que en la medida que se perdió la poesía y nos alejamos de la literatura y la poesía, terminamos diciendo, está bonito, está feo, está chico y está grande. Hasta ahí es el límite de nuestro mundo.
Recuerden a este filósofo que decía, el límite de nuestro lenguaje es el límite de nuestro mundo. Si solo tenemos 4 adjetivos para describir todo un fenómeno, nuestro texto va a ser así. Y la frustración de llenar la hoja tiene que ver con la pérdida del lenguaje. ¿Se percatan? Con la pérdida de la sensibilidad de ir acercando al fenómeno y darnos cuenta que cuando veo a la distancia a mi compañero o mi compañera, lo veo de una manera perfecta. Y cuando veo, ya me doy cuenta que también tiene una arruga, que también tiene un lunar, que tiene una cana y que esa cana lo va haciendo diferente. Ya no es un niño más o una niña más, sino tiene un rasgo que le distingue. Eso es lo que hay. Y entonces la fotografía es eso, maestro. Tú la ves así. Ahora acerquémonos más a la fotografía. Y entonces descubriremos cosas que parece que lo vamos a descubrir. Ya me tardé un poquito, pero lo que quiero ver es que el ejercicio que estamos haciendo es detectivesco. Detectivesco. Cuando empezamos a rastrear la verdad, a partir de ese, no me había percatado de un elemento que estaba en la fotografía. ¿Qué hacen la gente de los peritos, quienes han vivido o ven CSI, como en CSI, no sé cómo se llaman estos programas de detective? Que ese detalle es el hilo conductor hacia encontrar una verdad, ¿no? Entonces la fotografía o el video no podemos solicitarlo como un elemento de que ahí estuvieron mis estudiantes, sino que ese video me tiene que dar algo. La fotografía me tiene que aportar algo. A lo mejor en un primer momento solo la tomé, pero cuando regreso y la reviso, y además ahora con las culturas digitales lo podemos todavía ampliar, empezamos a ver detalles que deja de ser una simple fotografía de evidencia que estuve ahí y empieza a aportarme una serie de informaciones extraordinariamente ricas, ¿no? Ese es un poco el sentido. Les voy a pedir que nada más teníamos una cita, pero no sé si nos lo permiten pegar. No, ¿verdad? No, está bien, no se preocupen. Lo que quiero que compartan, los que les quiero compartir, me voy a tomar esta hoja. Lo que quiero compartir es que esto que hacemos de manera artesanal para seguir las huellas, para seguir los rastros de una palabra que identifiqué, esto, si ustedes se percatan, se parece a esos programas que andan buscando, ¿no? Los culpables de un asesinato, de un crimen, etc. Y entonces se van haciendo una serie de redes. Esas redes nosotros las vamos a trabajar desde el lenguaje y se llaman redes semánticas, porque la ruta, la guía de las palabras, seguir las palabras clave, nos llevan a explorar mundos mucho más sensibles. De tal manera que esto que hemos hecho de manera artesanal, ahora lo vamos a hacer de manera digital. ¿Qué va a pasar en lo digital? Ahora voy a empezar a trabajar el software. Es que cuando yo en mi software le dé un clic y le diga muestra, ¿cómo dice aquí? Muertes. Cuando le dé en mi software muertes, si yo hice este código, lo puse en un video, la máquina me va a traer aquí al presente, no el video, el pedacito del video que yo codifiqué. No los 30 minutos, no la hora, no. Si yo tomé del video 20 segundos, lo que me va a traer son los 20. No voy a andar explorando, invirtiendo 3 horas en buscar el detallito donde estaba la palabra o la evidencia que para mí es importante. Lo que hace el software es hacer como ese recorte que hicieron en el texto y jalarlo a mi pantalla. Pero le digo, oye, ¿quién más? ¿Dónde más puse este código? Y entonces le digo al software, tráeme más cosas donde yo puse este código. Me va a traer el pedacito de fotografía, no la fotografía, el pedacito de fotografía donde yo lo hago y me lo va a poner en pantalla. Y me va a traer, si tuviese un audio, el pedacito de audio donde yo puse, donde yo lo ligué con el código muertes. Y si tuviera un texto de teoría sobre la muerte, me traería el puro parrafito que yo elegí. De tal manera que me pone en la mesa, teniendo tanta información, y recuerden que en estos términos de tanta información, hay un término que se llama infoxicación. Cuando tenemos tanta información, ya no sabemos qué hacer con ella. Y nos deprimimos y mejor le damos la vuelta y nos vamos a echarle la comida al perro porque hay tantos datos que ya no sé qué, me abrumo de tantos datos.
Lo que hace el programa es, precisamente en ese mar de datos, decirle, mira, esto fue todo lo que trabajaste con respecto a la muerte, y te lo tengo aquí, de tal manera que discrimina el resto de la información y me trae a la mano para hacer el análisis. Entonces, pero si no sabemos cómo se trabaja de manera artesanal, esto puede no cobrar sentido. Por eso les compartí ayer la anécdota del superdoctor en tecnologías que no sabía qué hacer con este atlas, porque no es una cuestión de tecnología, sino una cuestión de una comprensión de una metodología. Si entendemos la metodología, podemos hacer esto de manera veraz. Cuando yo hice mi trabajo de maestría, quise hacer los dos ejercicios, el artesanal, y tengo algunas fotografías extraordinarias de cómo tenía mi cuarto, precisamente con una serie de discursos de los migrantes, porque mi trabajo es sobre migrantes, y ya toda una pared llena de muchas de estas cosas, tratando de buscar. Yo quería, a pesar de que tenía software, experimentar toda esta sensación de tocar, de sentir, de agarrar, de mover y darle sentido a ese mar de información. Vamos a pasar al argot de lo que es el Atlas TI. Yo sé que ha sido un poco burdo, es más por el tiempo, pero no sé si está siendo lo suficientemente ilustrativo. Si no entendemos esta parte, la otra no va a cobrar mucho sentido. Bueno, pues sí. Pero para que el programa me jale lo que tenga que ver con muerte o lo que tenga que ver con identidad, yo tuve que haber tomado esos trozos y catalogarlo. Codificación. Yo lo tuve que haber codificado. El programa no No, por eso, a diferencia de ¿quiénes trabajan en SPSS para investigación cuantitativa? Bueno, o hayan escuchado, hay un software SPSS, un tipo Excel más o menos, que uno mete datos. Todos los cuestionarios los metemos, capturamos las respuestas de los informantes, y después le doy un clic y le digo, sácame estas estadísticas. Mediana, moda de desviación estándar, lineal, correlación de correlación de Pearson, lo que ustedes me digan, todo lo que saben de investigación cuantitativa. Con un clic, lo que me hubiera tomado semanas de manera artesanal, lo saca inmediatamente. Atlas TI es un software que sigue siendo artesanal. Si yo no hago el trabajo previo, Atlas TI no me va a servir absolutamente de nada. ¿Qué es lo más que les voy a enseñar? Porque es poco tiempo y a lo mejor quienes puedan me van siguiendo con su computadora, y si no, quisiera mostrar digamos, el poder que tiene el Atlas TI cuando hemos codificado, y entonces les voy a decir, cuando espero llegar a mostrarles justamente cómo le doy un clic a un código y me dice, mira todo lo que has hecho con ese código. Cuando tenemos pocos datos no hay problema, lo podemos hacer, pero cuando hemos revisado, digamos, una hora de una entrevista con la compañera, otra hora con 10 informantes, 3 o 4 documentos, algunas fotografías, algunos videos, cuando ya terminé de codificar todos mis documentos, ya no me acuerdo qué tanto hice con la fotografía, otro documento y otras cosas. Lo que hace el Atlas TI es recordarme qué hice con ellos. Sí, pero la clave está en la codificación. La clave está en entender, cuando menos desde la teoría fundamentada o desde otras metodologías, como bien sabe Luis, que la codificación, que es tomar partes de esa realidad, de esos documentos, y ponerles palabras clave. ¿Por qué creen que nos piden palabras claves en los artículos? Porque no tiene que poner todo un párrafo para llegar al mío. Con que yo ponga en el buscador práctica reflexiva, ya no va a traer muchas, va a traer los documentos que tienen la palabra práctica reflexiva, para no traernos tantas cosas, pues un filtro, exactamente. Por eso es importante las palabras clave. ¿Sí?